allá en su casa donde usted está participando de este servicio de escuela dominical, yo le invito para que esté cómodo y quiero enseñar esta mañana acerca del código de Da Vinci o de Da Vinci, pero en realidad es de Da Vinci. ¿Listo? Y quiero iniciarle diciendo, hermano, que a Dios se conoce a través de su palabra. Y recuerde que la palabra de Dios es la Biblia. Aleluya al Señor. Y es en ella, es en esta palabra que nosotros podemos encontrar la revelación de Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Los hombres que escribieron la Biblia no la escribieron con sus propias palabras o de sus propias presuposiciones filosóficas, sino que ellos escribieron la Biblia siendo inspirados por Dios. Alabado es el nombre del Señor. Por eso encontramos que los 66 libros que componen la Biblia fueron escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, pero con la peculiaridad que los 66 libros y los 40 autores que escribieron la Biblia, todos coinciden con el mismo mensaje. Alabado es el nombre del Señor. En esto encontramos el hilo conductor que tiene el Espíritu Santo, encajando cada palabra de estos hombres con la revelación bíblica que Él, a través del Espíritu Santo, infundía a través de la historia y a través de estos hombres que hablaron y escribieron siendo inspirados directamente, no por un ángel, no por otro hombre, no por una suposición filosófica, sino por lo que el Espíritu Santo soplaba en su mente y traía a su corazón. A Él sea la gloria. Esta es una evidencia, escúcheme bien, hermano, esta es una evidencia de que este libro del que la gente se ha burlado, de que los chinos comunistas han querido quemar y han quemado, han cerrado iglesias, que el mismo Adolfo Hitler en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial quemó ejemplares de la Biblia de una manera impresionante, porque los hombres han querido exterminar la Biblia, han querido erradicar la revelación bíblica de la palabra del Señor. Y esta es una evidencia de que este libro fue escrito de una forma sobrenatural. A Él sea la gloria. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es lo que la gente dice, que el papel puede con todo. Por eso el religioso dice conocer a Dios, pero con sus hechos demuestra lo contrario. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que este libro fue escrito de una forma sobrenatural. Aleluya al Señor. Y en nuestra época han sido muchos, hermano querido, han sido muchos los ataques que el enemigo, a través de los hombres de la tierra y de los sistemas filosóficos, ha buscado dañar y ha buscado desvirtuar la revelación divina de la palabra del Señor, con el único propósito de confundir a la raza humana, de que usted no crea a la verdad de Dios, sino de que usted y las gentes de la tierra crean a las mentiras del diablo, a los humanismos, a las filosofías, a los sistemas políticos. Lo único que ha buscado Satanás es entorpecer, escúcheme bien, es entorpecer y es engañar y extraviar la mentalidad de los seres humanos. Por eso se hablan de las profecías mayas.
Por eso se habla de las profecías de Nostradamus. Algunos se atrevieron a decir y a mostrar que la pandemia que estábamos viviendo, ya Nostradamus lo había profetizado. Y otros hablan, por ejemplo, de películas que han hecho de la historia de Jesús, donde tratan de desvirtuar la persona de Cristo, mostrando que Jesucristo, el Dios hecho carne, fue simplemente un hombre común y corriente. Han sacado películas como Jesucristo Superestrella, La última tentación de Cristo, el Evangelio de Judas. Y entre todo esto que ha tratado de desvirtuar, de dañar, de corromper, de confundir y de extraviar la mentalidad aún de los hijos de Dios, se encuentra el Código de Da Vinci. Es decir, hermano y amigo, que todo esto que le he mencionado, películas, reportajes, documentales, libros y una cantidad de posiciones filosóficas frente a la persona de Jesucristo y frente al mensaje del Evangelio, lo único que demuestra todo esto es el ataque a la revelación divina de la palabra del Señor. Y cómo el ataque a la revelación divina sigue aumentando. ¿Y sabe para qué? Para engañar a los hombres que no distinguen entre la verdad y la mentira. Alabado es el nombre de Cristo esta mañana. Por eso el Código de Da Vinci, yo quiero decirle que es el Código de Da Vinci, es una novela de ficción. Fue escrita por un hombre conocido como Dan Brown, donde se dice que Jesucristo, escuche, donde él en ese libro que escribe, él dice que Jesucristo era un hombre casado, que era un hombre feminista, y presentan a la persona de Cristo como un simple profeta mortal. Esta novela muestra una ilusión de algo que parece real, haciendo la parte de nuestra historia moderna, y que terminemos asumiéndola como si fuera una verdad. Y lo peor que puede hacer una persona cuando lee una historia de ficción, o cuando lee una novela, o cuando lee un libro escrito por otro hombre, es asumir esa historia como si fuera real, como si fuera verdadera. En otras palabras, si a Jesús lo tratan de desfigurar, si la persona de Cristo es un objeto de ataque, si la revelación bíblica de la palabra del Señor es pisoteada por los hombres de la tierra, hermano, usted no se puede tragar la mentira. Usted no se puede beber el veneno del engaño, porque después de que usted lo beba, lo va a contaminar de tal manera que usted va a terminar diciendo, como muchos lo han dicho, es que yo estaba engañado, es que verdaderamente yo no estaba disfrutando la vida, es que verdaderamente yo no estaba disfrutando lo que yo debía de hacer como hombre o como ser humano. Porque el propósito del reino de las tinieblas es corromper, es dañar, es destruir. Porque recuerde que la obra del diablo es matar, es hurtar y es destruir. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Ese es el propósito de Dios, hermano y amigo, que podamos entender ¿qué es lo que Él tiene para nosotros? Por eso, en primer lugar, yo quiero enseñarle esta mañana algo que aparece plasmado en el libro de Dan Brown, en el Código de Da Vinci. Y es el interrogante: ¿es verdad que el emperador Constantino decretó que Jesucristo era Dios? Porque esa es una gran pregunta que se traza en este libro del Código de Da Vinci. Y yo quiero demostrarle, hermano, que esa declaración de que Jesucristo es Dios
no es declarada por ningún emperador. Esto ya hace miles de años, a través de la revelación de la palabra del Señor, ya se nos había manifestado, ya se nos había dado, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. A Él sea la gloria. Por eso yo quiero que usted entienda que toda la base histórica de este señor Dan Brown, el escritor del Código de Da Vinci, descansa sobre una fecha. Y esa fecha históricamente aparece en el Concilio de Nicea del año 325, y que según su tesis, antes de esta fecha, el cristianismo era un movimiento muy abierto que aceptaba lo divino femenino. Así lo llamaban, lo divino femenino, a través de todas las festividades romanas, el culto a los dioses y una cantidad, hermano, de paganismo que tenían los romanos, donde se dice que era el culto a la gran diosa madre, y que ellos no veían a Jesucristo como Dios. Por eso escribieron muchísimos evangelios, y más adelante vamos a encontrar cómo esto empieza a manifestarse de una manera diabólica, de una manera perversa, porque son corazones llenos de maldad, son corazones llenos de engaño, que lo único que buscan es detractar la persona de Cristo. En otras palabras, es hablar mal de Jesucristo el Señor. El emperador Constantino, en el Código de Da Vinci, se dice que inventó la deidad de Cristo para poder consolidar su poder político. Se dice que él eliminó los libros del Nuevo Testamento que no estaban de acuerdo con su agenda política. Recuerde que Constantino fue uno de los emperadores del Imperio Romano. Así que Constantino se reunió en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y es allí donde ratifica la nueva doctrina cristiana, y lo hace no porque le interesara o porque hubiera entendido el mensaje de Jesús, sino que lo hace por cuestiones políticas. Para ese fin y para ese propósito es que aparece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y es aquí el centro de la discusión y del debate internacional, tanto religioso como filosófico, en esta cuestión. Porque la siguiente afirmación, hermano, nos lleva a pensar en esta situación. Si Jesucristo fue un simple hombre mortal, como Buda, como Mahatma Gandhi, como el gurú, como el Dalai Lama, como Hare Krishna, como Zoroastro, entonces Jesucristo no es diferente a ninguno de los otros líderes religiosos de las grandes religiones del mundo. O si Jesucristo verdaderamente es Dios manifestado en carne, lo hará distinto a todos los demás personajes religiosos. Por eso yo quisiera preguntarle esta mañana, en el nombre de Jesús, ¿quién es Jesucristo para ti? Porque, hermano, esa es la más grande pregunta que va a determinar el destino eterno de tu alma. Hermano querido, amigo que me escucha esta mañana, ¿quién es Jesucristo para ti? Porque si Jesucristo es igual que Mahatma Gandhi, o si Jesucristo es igual que Buda, o si Jesucristo es igual que Zoroastro, entonces no hay ninguna diferencia.
Adoremos todos los dioses, vayamos a todas las religiones del mundo, porque prácticamente estaríamos hablando de que todas las religiones están en lo cierto. Pero yo quiero que usted entienda esto, hermano, y que le sea revelada la palabra esta mañana, porque Jesucristo, hermano, no fue cualquier profeta. Jesucristo no fue cualquier personaje en la historia, y no es cualquier personaje en el universo. Jesucristo es Dios manifestado en carne y está por encima de todos los dioses paganos. Así que, escúcheme esto, hermano, así que si Jesucristo fue un simple mortal como tú, o como yo, o como todos los grandes líderes religiosos, o los falsos mesías, o los falsos profetas que se han levantado en tantas sectas en el mundo y en tantos movimientos religiosos, entonces pudiéramos decir que Jesucristo hace parte del montón. Jesucristo no sería diferente, no sería singular, no sería único, no sería sobresaliente en medio de tantos líderes religiosos y en medio de tantos dioses paganos que hay sobre la faz de la tierra y en las religiones del mundo. Pero ¿sabe algo? Jesucristo no hace parte del montón. Jesucristo es el único que vive y permanece por los siglos de los siglos. Por eso cuando venimos a la Biblia, escúcheme bien, hermano, cuando venimos a la Biblia, porque hay algo particular, esta iglesia, este pueblo, estos hijos de esta visión, esta gente de esta casa, hemos entendido algo, que cuando evangelizamos o salimos a la calle o le hablamos a las personas o compartimos nuestra fe, no estamos mostrando un librito, no estamos mostrando una cartillita, no estamos mostrando otro libro sagrado aparte de la Biblia, como lo hacen otras sectas religiosas que le hablan de un profeta, que le hablan de un apóstol, que le hablan de un iluminado, que le hablan de una cantidad de cosas, hermano, que no tienen relación directa con lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermano, no caiga en el error, no le esté abriendo la puerta a gente que no viene a traer la buena nueva de salvación. Hermano, es que me da pena, hermano, es que me pongo rojo, es que no soy capaz. Hermano, usted tiene que ser una persona que pueda contender ardientemente por la verdadera fe en Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor. Por eso cuando venimos a la Biblia, que es el único libro inspirado por Dios en el mundo, y tú lo comparas con el Sutra del Diamante, o el Mahayana Sutra, o el Tripitaka, uno de los textos más antiguos del budismo, o de Confucio, o cuando tú miras el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, o el libro de los Vedas de los hinduistas, o el Corán de los musulmanes, hermano, usted se va a dar cuenta que la Biblia es el único libro con características excepcionales, con un poder maravilloso, con un poder misterioso, con un poder sobrenatural para transformar, para cambiar y para redimir la condición pecaminosa que hay en el ser humano. Hermano, no se deje engañar, hermano, no se deje meter gato por liebre, como dicen por ahí. Hermano, yo lo desafío esta mañana para que si usted quiere conocer al Dios verdadero y quiere conocer la iglesia verdadera, lea la Biblia, lea la palabra del Señor. Porque cuando miramos la Biblia en comparación con estos libros que yo le he mencionado, nos damos cuenta que ninguno de los libros sagrados, escuche bien esto, ninguno de los libros sagrados tiene comparación
con la Biblia, es decir, en cuanto al tema científico, en cuanto al tema arqueológico, en cuanto al tema antropológico, en cuanto al tema psicológico, el tema genético, el tema biológico, el tema geográfico, ni siquiera con la historia. Mientras que cuando usted mira la Biblia, usted encuentra que la Biblia contiene todo esto. La Biblia nos habla de antropología, la Biblia nos habla de arqueología, la Biblia nos habla de la psicología, nos habla de la genética. Todos los mapas que usted encuentra detrás de la Biblia, todos esos lugares existieron, son reales, se pueden comprobar. Usted se puede meter a Google, que es un buscador de internet, y usted puede buscar Judea, usted puede buscar el Jordán, usted puede buscar Palestina, usted puede buscar Judea, y usted va a encontrar que todos esos lugares no son ficticios, que esos lugares son comprobados geográficamente. Así que la Biblia tiene las verdades, escúcheme, la Biblia tiene las verdades absolutas del universo. El único ser en la historia. Escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, amigo que participa de este servicio de escuela dominical esta mañana. El único, aleluya, ser en la historia que ha dicho estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, es Jesucristo. No hay otro ser en el mundo que haya proclamado que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad. Por eso hace días yo les decía que Jesucristo es la única verdad, es el único camino que a usted y a mí nos puede llevar al cielo. Y solo quien acepte a Jesús y sus enseñanzas y siga su ejemplo puede entrar en el hogar celestial de su Padre. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, hermano, el centro del ataque en estos libros del Código de Da Vinci y en todos los libros filosóficos y en todo lo que tenga que ver, hermano, con el espíritu del anticristo, todo lo que se opone a la persona de Cristo, hermano, el ataque siempre va a ser a la divinidad de Jesús, a la deidad de Jesús, porque Jesucristo, hermano, no fue un hombre común y corriente, porque eso es lo que muestra el Código de Da Vinci, de que Jesucristo era un hombre común y corriente, es decir, un gran maestro de la moral. Pero ¿sabe algo, hermano querido? Jesucristo está por encima de los maestros de la moral, porque Él es el único de los maestros de la moral que todo lo que dijo lo hizo, de que en su vida no había pecado. Aleluya al Señor, porque en todo tenía que ser semejante a sus hermanos. Aleluya al Señor, y fue semejante a nosotros, pero la Biblia dice sin pecado. Y usted mira cualquier maestro de la moral, si usted mira a un Confucio, si usted mira a un Lao Tse, si usted mira a cualquier líder religioso, pudo haber dicho algo de la moral, pero ni ellos mismos cumplían con las exigencias de la moral. Los presidentes de la tierra no pueden cumplir con todos los estándares de la moral, porque sabe algo, la corrupción es inherente al corazón del ser humano, pero hay uno que por encima de todos ellos se ha proclamado como el alto, el sublime, el que habita en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Y ese Jesucristo es el Señor, el Dios de esta iglesia. Por eso, hermano querido, en Nicea, en el concilio de Nicea, el debate era sobre las enseñanzas de Arrio. ¿Quién era Arrio? Un sacerdote herético, falso, de Alejandría, que desde el 319 enseñaba que Jesucristo no era Dios. ¿Sabe qué decía este sacerdote partidario de la herejía del arrianismo? Él decía que Jesucristo no era Dios, sino un Dios menor.
Y de ahí, hermano, de esa herejía, de esa falsa enseñanza, usted encontrará hoy en día una secta religiosa, y no solo a una, a muchísimas, que niegan que Jesucristo es Dios. Y la Biblia dice que si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, es el anticristo. Y la verdad de Dios no está en él. Bendito es el Señor. Por eso, hermano, este señor Arrio siempre negó, diciendo que Jesucristo no era Dios, sino un Dios menor. Y yo digo, si Jesucristo no es Dios, si Jesucristo no era lo que él verdaderamente decía que era, entonces es imposible que él pudiera ser el redentor y pudiera ser el salvador de la humanidad. Pero la Biblia declara en el libro de Hebreos, anótelo bien, en el capítulo 7, en el verso 26, porque estamos edificando sobre la roca, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, hermano, amigo querido, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh, qué grande es el Señor. Y Hebreos, el capítulo primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano que me ve esta mañana, amigo que me ve esta mañana, estamos en el verdadero, tenemos al verdadero. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, es el único y permanece por los siglos. A Él sea la gloria. Jesucristo, escúcheme, Jesucristo no fue un simple mortal. Jesucristo es el único ser en el mundo, el único ser en el mundo que cumplió la ley de Dios. Por eso en Cristo, hermano, amigo, usted y yo estábamos, hermano, descartados. Estábamos, como dice la medicina, desahuciados. Lléveselo para la casa, porque no hay posibilidad, ya no se podía hacer nada. Pero en Cristo Jesús, en Cristo el Señor, en ese Dios que hemos reconocido, le hemos reconocido como Señor, como Salvador, el que perdonó nuestros pecados. En Cristo somos justificados, en Cristo somos perdonados. Podemos decir esta mañana que en Cristo somos salvos. Aleluya al Señor. Lo que tú no podías hacer, Cristo lo hizo por ti. A Él sea la gloria. Por eso, si todas las religiones, escúcheme bien, hermano, ojalá tuviera de frente aquí a esos que les gusta debatir, ofender, burlarse y levantarse contra la Biblia. Porque si todas las religiones llevan al cielo, Jesucristo es un mentiroso. Jesucristo sería un psicópata. ¿Cómo se le ocurre meternos eso en la cabeza? De que solamente el camino es Él y que para ir al cielo solamente lo necesitamos a Él. Si todas las religiones llevan al cielo, es decir que el bahaísmo me puede salvar, es decir que el sikhismo me puede salvar, es decir que el taoísmo me puede salvar, es decir que el zoroastrismo me puede salvar, o la religión del Islam, o el judaísmo, o cualquier otra religión de la tierra me pudiera salvar a mí. Si lo que Jesucristo ha dicho no es real, si todas las religiones llevan al cielo, Jesucristo sería un mentiroso, un psicópata, un neurasténico, un maniático, sería un lunático. Pero ¿sabe algo, amigo y hermano? Démosle gloria al Señor esta mañana. Gocémonos, alegrémonos, alabemos al Señor y glorifiquémoslo esta mañana. Porque la Biblia dice en Hechos, el capítulo 4, el verso número 12: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo estos cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna y perdón de pecados.
Oh, alguien alabe a Cristo esta mañana. Por eso, hermano y amigo, el código de Da Vinci se nos dice que en Nicea, en el concilio de Nicea, que era un concilio católico, era un concilio religioso, hecho por obispos, hecho por papas, allí se estableció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero yo quiero decirle, eso dice el código de Da Vinci, pero yo quiero decirle que los evangelios, que la Biblia, que la palabra del Señor nos muestra que 250 años antes del concilio de Nicea, ya la Biblia nos había revelado y nos había develado que Jesucristo era Dios. Es decir, que a nosotros no nos reveló esto el concilio de Nicea y un montón de papas y de religiosos allá. No, Señor, ya la Biblia nos había revelado que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Los cristianos siempre lo hemos tenido claro. Hermano querido y amigo que me escucha esta mañana, hemos tenido claro que Jesucristo es Dios. Mucho antes del concilio de Nicea. Juan el capítulo 20, el verso 28 dice: entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Ya la Biblia lo decía. Ya Tomás el apóstol había reconocido que Jesucristo era Dios. Ahora Romanos el capítulo 9, el verso 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, dice que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y dice la Biblia en Tito el capítulo 2, el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y primera de Juan el capítulo 4, el verso 1 al verso 2 dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, escúchelo, ha venido en carne, ese es de Dios. Aleluya al Señor. Así, hermano querido, que Jesucristo, hermano, la primer mentira que derrumbamos del código de Da Vinci es que Jesucristo es Dios, que no fue un simple hombre, y que no solamente, hermano, es Dios, que no fue un simple hombre, sino que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, número 2. La segunda pregunta que encontramos en el código de Da Vinci es: ¿en dónde nacieron todas estas herejías en contra del cristianismo? ¿En dónde? Porque aparece el evangelio de Judas, el evangelio de los gnósticos, el evangelio de Felipe. Esos son los evangelios apócrifos de los que habla el mundo, oscuros. El evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, que cita el código de Da Vinci. Porque en el año de 1945 le quiero hablar de la historia de los evangelios gnósticos, que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero en el año 1945 un campesino en Egipto, cerca de unas cuevas en Nag Hammadi, es decir, en Egipto, encontró una jarra de color rojizo, y en esa jarra habían unos papiros de piel, y allí estaban las fechas de estos papiros, que son del año 450 al año 500 después de Cristo. Y estos documentos se tradujeron y se convirtieron en lo que hoy se conoce como la Biblia de los gnósticos.
donde se enseña, escuche, donde se enseña que el hombre debe de buscar su propio camino a la salvación, que todas las religiones lo van a llevar a Dios. Y el problema no es el pecado, dicen ellos, sino la necesidad que tiene el hombre de autoconocimiento. Esto es lo que enseñan los evangelios gnósticos, porque el gnosticismo, escuche, el gnosticismo no enseña la necesidad del perdón de pecados, sino que ellos enseñan la iluminación interior, negando la resurrección de Jesucristo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? En 2 de Corintios el capítulo 11, el verso 13 al verso 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y sabe por qué esto, hermano querido? Porque el ser humano está desesperado buscando respuestas, y van con el gurú, y van con los brujos, y adoran la luna, y se van a las pirámides de México para cargarse de energía, y se inventan todo tipo de cosas tratando de buscar la iluminación para su vida. Pero la Biblia declara en Juan el capítulo 8, el verso número 12, Jesucristo dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado es el nombre del Señor. Y la Biblia declara en primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 3 al verso número 5. La Biblia dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la Biblia, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice la Biblia: apártate de los tales. Guárdenos el Señor esta mañana, hermano, porque nosotros hemos creído en su palabra. No necesitamos buscar otro camino, no necesitamos iluminarnos a nosotros mismos, no necesitamos encender una veladora. Con Jesucristo nos basta, porque Él es la luz verdadera que ha alumbrado a los hombres de la tierra. Él es el verdadero Dios. Apártate del engaño, apártate, hermano, de las herejías, apártese, escúcheme bien, apártese de esa gente que le dice: hermano, es que yo no considero que sea necesario diezmar. Apártese de ese señor, apártese de ese señor que le diga: es que no es necesario ir a tanto culto, no es necesario madrugar tanto, usted puede estar ahí en la pijama, relajado, comiendo ahí en la cama, viendo el culto, viendo que lo está viendo por la televisión. Hermano, apártese de esa gente, porque sabe algo: las cosas de Dios son sagradas, las cosas de Dios tienen valor. Y si usted lo cree esta mañana, yo espero que usted allá en su casa le dé la gloria al Señor, porque Él es el más grande. Ahora, hermano, escúcheme, porque voy a ir finalizando con esta enseñanza, porque estamos edificando sobre la roca. Y la pregunta es: ¿qué dice el código de Da Vinci? Y que me han hecho algunas personas: hermano, María Magdalena fue la esposa de Jesucristo. Porque estas son algunas preguntas que hace la gente. ¿Fue María Magdalena la esposa de Cristo? ¿Usted qué dice? Escríbame ahí en el chat.
Hermano, le voy a preguntar, ¿fue María Magdalena la esposa de Cristo? Escríbame sí o no, según lo que usted entiende. Estoy esperando que alguien aquí me escriba. La hermana María Alejandra Ibáñez dice no. Muy bien, ¿quién más? Miguel Chávez dice no. Muy bien, ¿quién más? Carlos Navarro dice no, Rubén Galvis dice no, Lorena Gutiérrez dice no, Francis dice no, Daisy Cortés dice no. Muy bien, porque esta es una pregunta que la gente se ha hecho. ¿Fue María Magdalena la esposa de Cristo? Escuche bien esto, porque realmente Leonardo da Vinci pintó en su cuadro de la Última Cena a María Magdalena recostada amorosamente junto al regazo de Jesucristo. Y yo preguntaría, ¿fue María Magdalena esposa de Jesucristo? Porque estas son otras mentiras. Escuche, estas son otras mentiras del Código de Da Vinci. Porque Leonardo da Vinci fue un aprendiz de un pintor muy famoso. En el año 1945, Ludovico, el duque de Milán, comisionó a Leonardo da Vinci para que pintara el cuadro de la Última Cena de Cristo. Y yo pregunto, ¿de dónde se inspiró Leonardo da Vinci para pintar el cuadro de la Última Cena? Pues hermano, miremos lo que dice la Biblia. En Juan el capítulo 3, el verso 21 al verso número 26, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. No era María Magdalena el que estaba recostado al pecho del maestro, era el apóstol Juan. Y dice la Biblia: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien había hablado. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hermano, esto nos muestra algo interesante, y es que Cristo no excluyó a las mujeres, porque a las primeras que se les aparece el Señor cuando resucita es a las mujeres. Pero lo que dice el Código de Da Vinci es absolutamente falso. María Magdalena nunca fue la esposa de Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿quién era María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección del Nazareno, pero también es la primera que dio testimonio de que Jesús había resucitado. Y la Biblia nos dice, para que usted lo lea en su casa, en Juan el capítulo 20, el 1 al 2 y el verso 11 al 16, dice la Biblia que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. El verso 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba,
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Alabado es el nombre del Señor. María Magdalena no fue la esposa de Jesús. Ella fue la primer testiga presencial y ocular de la resurrección de Jesucristo el Señor, pero no fue su esposa. Por eso el autor del Código de Da Vinci asegura que Jesús se casó. Pero ninguno, escúcheme bien, hermano y amigo, ninguno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de esto. No nos hablan del matrimonio de Cristo. Y si hubiera ocurrido el matrimonio de Cristo, seguramente la Biblia lo hubiera mencionado, pero Cristo no se casó. Jesús no se casó con nadie. No porque el matrimonio sea algo sucio o sea algo deshonroso. Porque la misión de Cristo, escúcheme bien, la misión de Cristo no era formar un hogar. Su misión no era tener una familia. Su misión era morir en la cruz del Calvario. Su misión, escúcheme hermano, era morir por nuestros pecados y resucitar victorioso de entre los muertos. Oh, yo no sé cuántos alaban al Rey esta mañana, pero nuestro Dios es grande y maravilloso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Yo quiero concluir diciéndole, hermano, algo que es verdadero, algo que es real para nosotros. Se equivocó Dan Brown, el escritor del Código de Da Vinci, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es superior a los líderes religiosos. Jesucristo, alabado es el nombre del Señor, nunca se casó con María Magdalena, ni tuvo relaciones sexuales con ninguna mujer. Jesucristo era Dios manifestado en carne, el ser más perfecto, el ser más puro, el ser más santo, el ser moralmente más excelente. A Él merece la honra, la gloria y toda la alabanza esta mañana. Yo no sé cuántos alaban al Señor y le dan la gloria. Su misión, hermano y amigo, su misión era morir por nuestros pecados y resucitar victorioso de entre los muertos. Él no se casó, pero yo quiero decirle a usted que algún día Cristo se va a casar. Aleluya al Señor. Porque actualmente el Dios de la gloria está comprometido con nosotros, su iglesia. No pudo haberse casado antes, sabiendo que su matrimonio sería en el cielo. Y la Biblia dice en Apocalipsis el capítulo 19, el verso 5, el verso 9 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero.
y su esposa se ha preparado. Hermano querido, amigo que me escucha esta mañana, ¿sabe cuál es la comprometida de Cristo? Esta es su iglesia. Somos nosotros la iglesia, la amada del Señor. Ahora somos la novia, ahora somos la desposada, pero en el tiempo establecido por Dios seremos la amada de Cristo. Aleluya al Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Alabado es el nombre de Cristo. Hermano y amigo, es allí, en la comunión con Cristo, donde nuestro matrimonio no será una unión física, será una unión bendita, será una unión íntima de compañerismo con el Señor por toda la eternidad. Yo quiero invitarlo a usted, hermano, que me está viendo esta mañana. Ubíquese en sus pies, por favor. Ubíquese en pie.